vamos a hablar con el doctor Cristian D'Alessandro, que es especialista en Derecho Previsional. Hola, hola. Hola. ¿Cómo está usted, doctor D'Alessandro? Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Un placer escucharlo y un saludo a los oyentes. Exactamente, hoy lo he llamado en particular porque es el Día del Amigo, así que le quiero desear un muy feliz día. Si bien no nos conocemos personalmente, usted siempre ha demostrado gentileza y mucha generosidad para tratar este tema de la seguridad social que siempre a quienes somos beneficiarios de ella nos está preocupando porque todos los días recibimos alguna que otra noticia alarmante. En este caso, bueno, parece ser que hay, digamos, dentro de los planes del gobierno, una especie de cambio de fórmula de la actualización semestral que tenemos los jubilados. ¿Usted tiene alguna información al respecto? Bueno, sí, a ver, ante todo le agradezco por lo del Día del Amigo, es un placer siempre lo que pueda ayudar y cooperar, saben que pueden contar conmigo. Y respecto de lo que es la reforma previsional, son muchos puntos que se van a discutir en esta reforma que se avecina. Las principales que siempre se hablan son el aumento de la edad jubilatoria, que es prácticamente un hecho, el advenimiento de lo que es el ahorro voluntario, que es lo que yo llamo AFJP Live, o sea, el advenimiento de lo que es el programa de ahorro, de capitalización, en este caso voluntario, pero individual. El tercero es en consonancia, como usted dice, y yo le respondo, en consonancia a los preceptuados por los organismos multilaterales de crédito, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que también establece esta posibilidad o esta pretensión de bajar los índices de movilidad en relación a ya no lo que es producto de la ley que ya ustedes, los jubilados, tienen marzo y septiembre de cada año, sino por una fórmula menor que se integre de otra forma y que le haga perder bastantes porcentajes, bastantes puntos al poder adquisitivo. Es una medida que va en consonancia, ya le digo, con los preceptuados por el Fondo Monetario Internacional, y que si bien no sabemos cómo va a ser la fórmula o cómo estaría involucrada o participada la fórmula, sí sabemos que es lo que se viene. Bien, la reforma previsional, imagínense que está guardada bajo 7 llaves. Claro. Son 4 personas las que la manejan, 4 personas que son del gobierno, porque no hay participación más que de 2 especialistas, consultos, que son el doctor Bernabé Chirino y la doctora, ahora se me fue, que es una magistrada muy importante de la Seguridad Social, pero que, en definitiva, los que deciden, los que cortan el bacalao, son 4 personas ligadas al gobierno. Claro, bueno, entonces lo que vamos a esperar, los que somos afectados y, digamos, beneficiarios de la seguridad social en la Argentina, es un recorte de nuestras potestades y posibilidades de calidad de vida, ¿no es cierto? Sí, la realidad es que el recorte en lo que va la poda del poder adquisitivo a la gente, de los jubilados, pero cuando digo la gente, no solo me refiero a los jubilados, porque la fórmula de actualización, tal cual se viene haciendo desde el año 2008, que empieza a regir después que la Corte Suprema de Justicia le tire la pelota al gobierno, o en este caso, no al gobierno nacional, Poder Legislativo, para que incida sobre una fórmula que haga actualizar las jubilaciones, tal cual se viene cumpliendo las movilidades. El año pasado ya el jubilado perdió el poder adquisitivo entre un 10 y un 15%, vamos a poner un 12 promedio, pero entre un 10 y un 15% de acuerdo a las medidoras económicas que se tomen. Y recordemos que en el mes de marzo hubo mucha polémica cuando el gobierno, por un error, si se quiere, un error, como suele hacer este gobierno, por un error, le bajó la fórmula de actualización por una céntima, que para el ministro o el ministro coordinador de gobierno, Quintana, eran 20 pesos por jubilado, que no le pasaba nada. Pero en ese 20 pesos por jubilado, el Estado se ahorraba, en detrimento de los jubilados o en contra de los jubilados, millones de pesos.
Claro. Bueno, esto es consonancia con lo que preceptúan un montón de líneas como el Fondo Monetario, que es lo que pretenden reducir las jubilaciones. Por supuesto, a mí siempre me ha dado la sensación que toda política de endeudamiento con organismos multilaterales de crédito, con la banca privada internacional, va en detrimento de la calidad de vida de la población, porque son préstamos que en realidad no son tales, sino que son, digamos, de esa manera, condicionantes de un desarrollo nacional. Sí, eso es verdad. Y donde a los jubilados, a los más vulnerables, se los equipara a los fondos buitres, porque no nos olvidemos que la ley de reparación histórica, que pretendió darle una movilidad o un ajuste a los jubilados, como se vendió como bombos y platillos, devolverle a los jubilados lo que años de robo le habían hecho en otros gobiernos, y que significó que ese ajuste en muchos casos fueron por centavos, 50, 100 pesos, y en otros, que pudo haber superado la expectativa de mucha gente, quedó muy desfasado, y que realmente esa ley de reparación histórica, como les digo, no cumplió con las expectativas, y esa movilidad que pretendió este pago voluntario fue menor a lo que estableció la Corte Suprema de Justicia. Imagínense ahora qué es lo que está pasando con la ANSES, es que la ANSES pretende que todos los jubilados que hayan hecho juicios de reajustes sean pagados conforme a la ley de reparación histórica, y no con lo que en su momento el máximo tribunal de la Nación dijo que debían ser pagados, conforme el fallo Badar o el fallo Elif. Entonces, lo que se pretende de todas formas es acogotar al jubilado, al adulto mayor, para que de alguna u otra forma pierda, o sea, si inicia juicio, pierda, si se jubila, pierda, porque la fórmula con que se pretende establecer a futuro sea mucho menor que la que hoy se está teniendo, que es mala, porque hoy la fórmula con la que se pagan los jubilados perdió efectividad producto de la inflación, ¿me explico? Claro, por supuesto. Sí. Y sobre todo, además de la inflación, esta que marca el INDEC, que pareciera ser un tanto mentirosa porque han agregado productos y cambiado el sistema para que mida menos, promediando, me parece que, sobre todo teniendo en cuenta, como usted decía, la inflación, pero en particular de lo que es el consumo alimentario y la otra ingente gasto que tienen los sectores menos con capacidad de defensa, que son los jubilados, en relación a los remedios que también han sido podados. Por supuesto, los remedios fueron podados. Hoy la gente, y vuelvo a decir, los jubilados son los que peor la pasan, porque por un lado tienen un haber que no cubre con las expectativas de la canasta básica, con una inflación que le comió el bolsillo el año pasado y este año lo mismo, y por el otro lado, vía indirecto, un impacto de que lo que antes no pagaban, como los remedios, como la tarifa subsidiada, hoy muchos, diría yo la mayoría, están pagando entre un 30 a un 50% de los remedios que antes no pagaban. Entonces la cobertura de remedios le impactó negativamente en el bolsillo, le impactó en su situación de vida. Y por el otro lado, las tarifas, es mentiroso el sistema de tarifas sociales, porque el jubilado que tiene un auto menor de 10 años de antigüedad no tiene derecho a la tarifa social. Y dígame usted si algún jubilado que pudiese tener una condición de trabajador, de haber tenido su trabajo y haberse comprado su auto, una panacea, comprar un auto, hoy, si bien tiene el acceso por la tarifa social, por el monto, lo eximen, o sea, lo exceptúan de esa tarifa social porque tener un autito de modelo 2010. Claro, pero además me parece que hay otra cuestión, y creo que usted la ha señalado en algún momento de las veces que yo lo he visto en televisión. Además de esto que usted señala, creo que hay un factor adicional, que es que las
tarifas de los servicios públicos esenciales han sido multiplicadas en algunos casos por más de 500%, y la tarifa social, aún siendo social, es siempre 10 veces superior a lo que se pagaba antes. Claro, por eso. Es decir, que no es tan social. No es tan digamos. social. Claro. Por eso le digo, directamente la inflación que se comió el bolsillo, las jubilaciones que no se actualizaron debidamente, indirectamente el impacto de lo que antes no se pagaba y ahora se termina pagando, los remedios, las tarifas sociales. Y desde el medio, el rehén es el jubilado, el que peor la sufre, el que peor la pasa, donde encima, ahora, porque no va a faltar mucho, ellos dicen que va a ser el año que viene, seguramente va a ser el año que viene después de las elecciones, y a ver lo que pasa con este paquete de medidas de bajar el poder adquisitivo de los jubilados con esta fórmula, que ojo, hay que aclarar una cosa, porque donde se habló, en algunos programas de televisión donde se habló de este cambio de fórmula, se cometió un error, porque la jubilación no tiene que ser medida en cuanto a la inflación, es decir, no, las jubilaciones no tienen que ser, aumentadas producto de la inflación. Es cierto que la inflación, en un país de inflación, tiene que estar acompañado ese sueldo en relación a lo que va aumentando los productos. Pero lo que en realidad la jubilación debe ser es el sustituto del haber en actividad del trabajador. Eso es lo que dijo la justicia en la Corte Suprema de Justicia, eso es lo que dice la Constitución Nacional en el artículo 14 bis. No se habla de inflación. En un país con inflación como este, lógicamente los sueldos tienen que estar acomodados, sea del trabajador como del jubilado, acompañando a la inflación, para no perder el poder adquisitivo. Pero lo real es que la jubilación tiene que ser el sustituto de lo que el trabajador en actividad hizo. Entonces, al estar ese jubilado que hoy cobra una miseria, no puede vivir. Entonces, el trabajador, en su momento, en su condición de trabajador, cuando se jubila de un día para el otro, termina cobrando chauchas. Claro. Entonces, eso no es previsión, eso no es impredecible. Entonces, ¿qué pasa? El trabajador, cuando se jubila, tiene un montón de miedo. ¿Por qué? Porque no sabe si le va a alcanzar para sostener la vida que llevó durante todo su faz de trabajo. Entonces, ahí tiene que haber una modificación, en que el sueldo del jubilado sea verdaderamente el sustituto de ese sueldo que tenía en actividad. Y la inflación, lógicamente, en un país como este, donde hoy la inflación golpea, tiene que ser algo secundario, pero que acompañe, pero no lo primordial. Lo primordial es que sea sustituto del haber del trabajador en actividad. Claro, le comprendo. Digamos, el ajuste por inflación debiera ser complementario a un ingreso o remuneración que debiera estar en línea con lo que gana un trabajador en actividad. Claro, y además que si usted, fue gerente general de una empresa y vivió conforme a su sueldo, no puede pasar de la noche a la mañana a cobrar chirola, centavo. ¿Por qué? Porque usted contribuyó como gerente general, le pagaron un buen sueldo, tuvo posibilidad de comprarse su casa, su casita en la costa, su autito, y no puede pasar de un día para el otro a vivir viviendo la asistencia de su hijo o de su hija o de su yerno para poder mantener lo que tenía, o vender, como están haciendo muchos jubilados, vender sus casas para irse a algo más chico porque no pueden pagar las expensas. Doctor, eso no debe pasar. Claro, el doctor, sueldo tiene que estar acomodado a lo que se trabajó, y después la inflación, que no debía existir en un país como está existiendo en este, tiene que acompañar en lo que es la vida diaria. Pero entonces, lo que se debe hacer es una buena reforma donde se establezca esta sustitución del haber. Ahí apuntaba mi pregunta. Yo sé que usted, además de ser un estudioso de la seguridad social, de sus efectos y de sus causas, es también un hombre que no se queda en la crítica, es un hombre que tiene propuesta. Con lo cual a mí siempre me parece fantástico, porque criticar siempre es sencillo, digamos, no pueden no crearnos conflictividad, buscar las patas rengas de un andar, pero usted tiene propuestas, muy bien. ¿Cómo lo podemos acompañar a usted, que está empeñado evidentemente en una cruzada de defensa de los intereses, no solo de los trabajadores pasivos, sino también los de los activos? Usted ha propuesto la otra vez, y me consta, la organización
y la capacidad, que genere capacidad de movilización. Siempre me viene a la memoria Norma Pla. Sí, es así. Bueno, a ver, yo en la época de Norma Pla era un estudiante en el primario. Sí, por cierto. A mí me viene a la memoria. A mí me marcó 100%, creo que mi destino, Norma Pla. De hecho, soy un profundo admirador de Norma Pla. Tuve la posibilidad, no de conocerla a ella, pero sí a su hijo, a Germán. Nosotros, desde el Colegio de Abogados de Morón, donde soy director del Instituto de Personas Mayores, instauramos un premio a todas las personas mayores que cumplan una misión, que tengan un rol, que tengan una actividad de promover sus propios derechos y que mantengan vigentes los derechos de las personas mayores, que justamente con el aval de su hijo, de Germán, pudimos ponerle el nombre al premio Norma Pla. Mi inspiración fue esa mujer que todas las marchas, con sus virtudes y sus defectos, porque, a ver, cualquier humano tiene sus virtudes y sus defectos, podrá haber recibido muchas críticas, pero lo cierto es que la lucha, como ella decía, no era para ella, era en general, era para todos los jubilados. Y una de las frases que me marcó en su último discurso era: luchen, no lo hagan por mí, luchen por ustedes, porque si no luchan, lo van a tomar los de afuera. Y la verdad que eso me marcó, y eso es lo que yo pretendo, que luchemos y que, como usted dice, tener propuestas. A ver, a lo mejor eso del 82% móvil, que todo se habla, que todos los políticos se toman el trabajo en campaña de hablar del 82%, pero que en la letra chica de ese 82% que proponen es para la jubilación mínima, y el que más aportó, porque acá tenemos que ser justos para todos, el que trabajó y ganó como un gerente, tiene que vivir acorde a ese sueldo que tenía, y el que trabajó por menos tiene que ganar acorde a lo que tenía, siempre que se sostenga la canasta de la vida básica, o sea, la de la vida diaria. No se puede tener 3,5 millones de personas que viven menos con 6.000 pesos y que no le alcance ni siquiera para cubrir 15 días del mes, y que otros 1,000,000 y pico de personas más llegan a 15.000, 16.000 pesos, y que recién ahí pueden llegar con lo mínimo indispensable a vivir. Entonces, eso no se puede tener. Ahora, ese 82% para la mínima genera al resto, al que aportó más, también injusticia e inseguridad jurídica, y genera un desfasaje, porque el que cobra más va a terminar judicializándolo porque a él no le dieron. Eso pasó y eso está pasando hoy. Entonces, lo que se tiene que hacer en sí es previsión social, prever. ¿Cómo se prevé? No es tan difícil, no es inventar la pólvora, es tomar lo que teníamos de las leyes más viejitas de la seguridad social, que funcionaban bien, y que con el sistema privatista de los 90 se borró de un plumón. Tenemos que tener una previsión, una banda, de que el trabajador en actividad, cuando se jubile, con sus aportes, con su edad jubilatoria, etcétera, tenga una previsión de tener por lo menos el 70% del haber garantizado, el 70% de lo que ganaba en actividad. Y si por algún motivo no pudo seguir trabajando, no quiso, porque está podrido de seguir trabajando, porque está cansado de tomar el colectivo a las 5 o 6 de la mañana, y se quiso jubilar, que sepa que se va a jubilar con el 70% del haber. Y el que quiso, porque estudió, porque, qué sé yo, en mi caso, abogado, jueces, médicos, que siguen trabajando, y que tienen 70, 80 años, y que tienen vocación de seguir trabajando, y que más esfuerzo contributivo hacen en el país, puedan extenderse hasta el 82%. Entonces, el que menos cobra el 70%, y el que más esfuerzo contributivo hizo el país, se levantó a la madrugada, tuvo la suerte de seguir trabajando, etcétera, pueda prever su jubilación hasta llegar al 82%. Entonces, todo el mundo sabe lo que va a ganar en su fase jubilado. ¿Me expliqué? Sí, entonces, total. esa es la propuesta que yo haría. El 82% móvil sí es viable para todo el mundo, pero no es justo. Es justo que se dé de acuerdo al que más trabajó, al que más contribuyó, pero al que no lo hizo porque no pudo, porque no quiso, porque algún motivo, también tenga una previsión de que lo que va a ganar sea seguro para poder vivir,
dignamente en su vejez. Dicho de manera campera, que la frazada nos cubra a todos, ¿no? Claro, claro. ¿Por qué? Porque una de las críticas que se le hace al gobierno anterior es que lo que hizo fue incluir a mucha gente excluida del sistema previsional. Es cierto, dio las jubilaciones por ama de casa, mal llamada por ama de casa, porque en realidad aportes hicieron. Se incluyó. Pero ¿qué pasa? Se incluyó a muchos, pero los que cobraban un poco más terminaron cobrando la mínima. Y eso es lo que generó la ola de juicios que hoy se están pagando. Entonces, eso, si bien estuvo bien incluir a mucha gente, lo que se debió haber hecho por otra vía, la segunda pata que le faltó al gobierno anterior, y es donde uno le hace la crítica, es que debió haber acomodado los sueldos del jubilado conforme al trabajador en actividad, con esta banda, como yo le digo, del 70% al 82%, o como se le antojara, pero darle equidad al que más contribuyó, al que más trabajador, al que más trabajó, al que mayor aporte hizo, ¿para qué? Para que en su vejez pueda vivir conforme a ese trabajo realizado, porque justamente lo que se propicia es el sustituto del haber en actividad. Claro, Entonces, mire, tengo eso algo... es lo que se pasó. Entonces, esa es la crítica que se le hace. Claro, perdón, voy a decirle, doctor, dos cosas. La primera es que nos llega un mensaje de los oyentes agradeciéndole su claridad para comentar estos temas que estamos tratando. Por ejemplo, Norma de Flores, que dice que es usted muy claro, muy lúcido para expresarse y hacerle conocer los problemas que ella de por sí padece con, casi le diría, con inhumanidad, ¿no? También Hugo de Madero nos dice lo mismo. Ahora yo voy a agregar a esto que usted decía, esto de mi pensamiento personal, que así como la ciencia y la tecnología avanzan desde el ladrillo ya colocado, la política se empeña en patear el ladrillo colocado con el propósito o con el pretexto de empezar de nuevo. En realidad, creo yo que estamos frente, más allá de que en este gobierno, en casos particulares, evidentemente prima una visión neoliberal y de endeudamiento global, como usted lo señalaba antes, también digamos que la política hoy muestra algunas deficiencias de kiosquización, por llamarlo de alguna manera, en donde ese ladrillo que ya estaba colocado, como bien dice usted, podía ser un buen punto de partida, y lo que se ocurre es que el que viene lo patea. Sí, es así, es así. A ver, en la Argentina, a nivel, en todo aspecto, pero vamos a focalizarnos en los jubilados para que yo no me convierta en un opinólogo de la situación general. Que puedo hablar tranquilamente, pero me gusta focalizarlo al tema que su especialidad. Que mi especialización. La Argentina vivió en un péndulo de idas y vueltas para con los jubilados para hacer un número redondo de la democracia hoy. Recordemos, Alfonsín intentó declarar la emergencia previsional. ¿Qué era la emergencia previsional? No era a favor de los jubilados, era diferir los juicios, los poquitos juicios, diferir los pagos, etcétera. Así que Alfonsín, se quiere, tampoco fue trigo limpio para la seguridad social. Bien, no importa que me digan, que me critiquen, pero porque ahora se ensalza o se endiosa como un prócer lo que no resultó. A ver, Menem se hizo la reforma previsional y acto seguido la ley de emergencia económica y previsional, que fue la ley de solidaridad previsional, la ley de Cavallo. ¿Qué hizo? Congelar las jubilaciones, pagar en bono, diferir, poner un montón de trabas. Vamos, seguimos. Sí. De la Rúa, ¿qué hizo De la Rúa? El 13% para los jubilados, la reducción del 13%. ¿Bien? Saludos a Patricia Bullrich, me llega acá, me dice que la está saludando Patricia Bullrich. Bueno, 13% para los jubilados, que primero fue el 12% y después se aplicó con Cavallo el 13%, porque el 12% fue con Machinea y el 13% con Cavallo. ¿Qué hizo Duhalde? Duhalde intentó subir las jubilaciones mínimas. Intentó subir las jubilaciones mínimas, pero ¿cuál es la contra? Lo que le dije anteriormente, acható a los que más cobraban por encima de las jubilaciones mínimas, los pasó a ser jubilados de la mínima. Entonces, mucha gente que cobraba 400 pesos terminó siendo jubilado de la mínima. ¿Qué generó eso? El conflicto de litigiosidad que hoy estamos viendo, porque todos los juicios prácticamente que empezaron en la época de Duhalde se empezaron a pagar, o fue la industria del juicio que Cristina Kirchner dijo que los abogados previsionalistas hacíamos la industria del juicio. Eso fue
producto de un mal diseño de política previsional, porque no se puede aumentar sin proporción. Es decir, si uno aumenta, no puede aumentar solamente para la mínima, porque lo que va a generar es ciudadanos o jubilados de segunda que van a ir a la justicia a reclamar para que se le iguale el derecho. Entonces, eso provocó igual. Kirchner, ¿qué intentó hacer Kirchner? Bueno, siguió subiendo las jubilaciones sobre la mínima y las moratorias previsionales. Muy bueno en el sistema de inclusión, pero que generó desigualdad con el que más cobraba. Y así todo. Y este gobierno que intentó poner una ley de reparación histórica, que al momento de que salió a la luz el proyecto, y que el mismo presidente Mauricio Macri anunció ante 3 jubilados, y donde estábamos escuchándolo, lo que padecían esos jubilados en sus discursos, en el mismo momento, esa señora que se llamaba Crepenelli estaba siendo estafada por el propio presidente de la Nación. ¿Por qué? Porque tenía 8 años de juicio y con la ley de reparación histórica le van a pagar por 4. Entonces, todos quedan en la mitad del camino. Toda reforma, todo intento de mejorar el jubilado termina generando disconformidades. ¿Eso por qué? Porque se hacen parches. No se hace una política integral de jubilaciones donde se prevea para el futuro. Si se parte de que la previsión social es prevenir para el futuro, estaríamos salvando. Lo que pasa es que ponen a ignotos para manejar áreas tan delicadas como es lo social. Claro, bueno, pero a mí también me parece, doctor, y que a lo mejor usted coincide conmigo, que en estas cuestiones en realidad lo que nos está faltando es un proyecto nacional que, como una gran gallina de las alas abiertas, nos pueda contener a todos y dar calor a todos. Pero, claro, una comunidad organizada en la que todos podamos sentirnos artífices de nuestro propio destino, en una comunidad que realmente nos recoge, nos contiene y nos da un poquito de calor. Pero, le agradezco claro, mucho, doctor, a usted, muy amable, porque es usted siempre muy generoso conmigo en particular y con la audiencia en general. Un placer. Un abrazo. Gracias. Chao.